Sargento Miguel Ortiz, un joven soldado español de tan solo 21 años, prometió a su esposa Sofía y a su pequeña hija Valeria que regresaría a casa sano y salvo de la misión en Siria, pero no regresó. Lo declararon ausente en una operación, desaparecido sin dejar rastro en un evento complicado del que, presuntamente, nadie salió adelante, y su cuerpo nunca fue encontrado. Para el ejército, fue una pérdida más en una operación lejana. Para Sofía, la ausencia de un cuerpo se convirtió en un tormento, una vigilia de 9 años aferrándose a una esperanza casi extinguida que consumió su vida. El mundo siguió adelante. El caso se enfrió, y la historia de Miguel se convirtió en un eco distante. Pero una noche, incapaz de dormir y desplazándose sin rumbo por su teléfono, Sofía encontró un perfil en Instagram con una fotografía que parecía imposible y lo cambió todo. Esa fotografía no solo mostró que su amado estaba vivo, sino que también reveló que había construido una nueva vida sobre las ruinas de la suya propia, destapando una verdad mucho más compleja y dolorosa que la propia misión. Y lo que ocurrió al final de esta historia, querrás descubrirlo por ti mismo. El recuerdo de aquella despedida aún estaba vívidamente grabado en la mente de Sofía, como si hubiera sido ayer. Miguel, impecable en su uniforme militar y con esa sonrisa que siempre lograba calmarla, se arrodilló para abrazar a Valeria, de 4 años. «Volveré antes de que lo notes, mi princesa», le dijo. A Sofía le dio un último beso, lleno de promesas y sueños de un futuro que habían planeado desde sus días en la escuela. Ese futuro se derrumbó semanas después, cuando 2 oficiales llegaron a su puerta con palabras frías y ensayadas sobre el honor, el sacrificio y un evento en un valle lejano. El informe oficial fue devastador y confuso. El pelotón de Miguel enfrentó una situación crítica. Un incidente grave, seguido de un enfrentamiento intenso. No hubo personas que salieran adelante. Algunos cuerpos fueron recuperados, pero el del sargento Ortiz no estaba entre ellos. Presumiblemente ausente. Caso cerrado, pero Sofía no pudo cerrarlo. La ausencia de un lugar de descanso se convirtió en el ancla de su negación. Se dedicó a criar a su hija, llenando la ausencia del padre con historias de su heroísmo y amor incondicional, mientras por las noches buscaba en secreto, rezaba, esperaba. Esa noche, como tantas otras, el insomnio la llevó a la luz azul de su teléfono. Era una forma de escapar de la realidad, un portavidas ajenas que no estaban congeladas en el tiempo, como la suya. Su dedo deslizaba la pantalla hasta que el algoritmo de Instagram, en su impersonal sabiduría, le sugirió el perfil de una tal Clara. El nombre no le decía nada, pero la foto de perfil, un retrato soleado de una mujer rubia, captó su atención. Sofía abrió el perfil. La biografía era simple: enfermera, madre de Diego, Barcelona, España. La primera foto mostraba a un niño pequeño soplando velas en un pastel. La segunda, un paisaje de la campiña española. La tercera hizo que el mundo de Sofía se detuviera. En la foto estaba Clara, sonriendo a la cámara. A su lado, abrazándola por los hombros y con una sonrisa que Sofía reconocería en cualquier vida, en cualquier mundo, estaba un hombre. Era mayor, con finas arrugas alrededor de los ojos, pero era él. Era Miguel. En sus brazos estaba el mismo niño del pastel. El teléfono casi salió de las manos temblorosas de Sofía. Se sorprendió, cubriéndose la boca para no despertar a Valeria. Amplió la foto, sus ojos estudiaban cada detalle en busca de un error, una explicación, pero no había error. Era su rostro, sus ojos, su sonrisa. Con el corazón latiendo en los oídos, leyó la descripción de la foto, publicada apenas unas horas antes. Las palabras quemaban la pantalla, forjando una nueva y difícil verdad: otro fin de semana perfecto con Javier y nuestro pequeño hijo. Sofía miró la pantalla. El aire dejó de pensar en sus emociones. El hombre al que había llorado durante 9 años no solo estaba vivo, sino que vivía feliz con otra familia en otra ciudad bajo otro nombre. Javier, repitió en un susurro. Esa palabra se convirtió en una pregunta que lo cambió todo. Javier resonó como un eco en la silenciosa habitación. Javier no era solo un nombre, era una goma de borrar que, en un instante, eliminó 9 años de duelo, recuerdos, identidad. El primer impacto de Sofía pronto se transformó en una determinación fría como el acero. No estaba sola, y la mujer de la foto no era la nueva esposa de un hombre que había perdido a su familia. Era la esposa de su marido. Con manos temblorosas, Sofía llamó a la puerta de la habitación de su hija. Valeria, ahora de 13 años,
Había crecido a la sombra de un padre heroico pero ausente. «¿Qué pasa, mamá?», preguntó, entrando en el salón y viendo el rostro pálido de su madre. Sofía, en silencio, le pasó el teléfono. Los ojos de Valeria se abrieron de par en par. A diferencia de su madre, no sentía dolor, sino una curiosidad analítica, propia de una generación criada con el mundo digital en sus manos. «¿Quién es este Javier Torres?», preguntó. Para entender la existencia de este hombre, hay que retroceder 9 años, al polvo y el caos de un hospital de campaña en Siria. Allí, un soldado despertó en un mar de confusión. No sabía su nombre, no recordaba su rostro, no recordaba su vida antes de que un incidente lo sumiera en la oscuridad. Su uniforme estaba destrozado. Su placa de identificación, perdida para siempre. Cuando intentaba hablar, de su boca salía una extraña mezcla de acentos, en parte español, en parte algo más, un rompecabezas que desconcertaba a todos. Su único ancla en esa realidad borrosa era una joven enfermera voluntaria de España, Clara Torres. Tenía apenas 22 años. Abrumada por los desafíos de la misión, sola y a miles de kilómetros de casa, cuidaba día tras día a ese soldado sin nombre, y en su vulnerabilidad compartida nació un sentimiento. Ella se enamoró de su fuerza silenciosa. Él se aferró a su bondad como un náufrago a un salvavidas. En el caos burocrático de la zona de operaciones, identificarlo resultó imposible. Era un desconocido. Clara, temiendo que la burocracia se lo llevara a una vida desconocida o, peor aún, que no pudiera ser identificado, tomó una decisión. Una mentira nacida del miedo y un amor desesperado. «¿Eras voluntario?», le susurró una vez cuando él preguntó quién era. «Español sin familia, por eso viniste aquí. Nos conocimos hace unas semanas. Había algo entre nosotros». La mentira era simple, pero en su mente vacía se convirtió en la única verdad. De vuelta al presente, en Valencia, esa mentira comenzó a desmoronarse a miles de kilómetros de distancia. Valeria, con una destreza digital que asombraba a Sofía, comenzó a desenredar el hilo. Javier Torres, 30 años, fundador y director general de Torres Logística en Barcelona, España, leía en voz alta mientras sus dedos volaban por el teclado. Encontraron artículos sobre su éxito, un perfil empresarial, pero casi nada personal. Era un hombre que, a pesar de su éxito, protegía ferozmente su vida privada. Con esta información, Sofía hizo lo que consideró correcto. Volvió a contactar con el Ministerio Militar, el mismo que años atrás le había dado sus condolencias. Con voz temblorosa por la emoción, relató lo que había encontrado, las fotos, el nombre, la empresa en Barcelona. La respuesta al otro lado fue un golpe frío. «Sofía, entendemos su dolor, pero han pasado 9 años. Los casos de parecidos sorprendentes son trágicos, pero ocurren. El sargento Ortiz fue declarado ausente en la operación. Le recomendamos aceptar el cierre del caso por su tranquilidad». La conversación terminó. Sofía se quedó con el teléfono en la mano, sintiendo una frustración que no había experimentado en años. El sistema al que su marido había servido le estaba fallando de nuevo. La llamaban sola, la llamaban confundida, pero ahora ella sabía la verdad. No estaba equivocada, y si nadie iba a ayudarla, encontraría las respuestas por sí misma. Sofía se sentó frente al ordenador, la pantalla iluminando su rostro decidido. Abrió el sitio web de una aerolínea. Valeria observaba en silencio, comprendiendo que algo había cambiado para siempre. Con unos pocos clics llegó un correo de confirmación: su vuelo a Barcelona. Destino El Prat. Tipo de billete, solo ida. El aeropuerto de El Prat recibió a Sofía con un cielo gris y un laberinto de corredores sin rostro. El aire era frío, húmedo, y los sonidos a su alrededor, el murmullo de innumerables voces, le parecían ajenos y distantes. Cada persona en la multitud le recordaba su soledad. Estaba en su ciudad, pero se sentía aún extraña en un lugar desconocido. Al alquilar un coche modesto, se sentó al volante, aferrándose a él como si fuera su único salvavidas en este océano de asfalto. La misión, que durante 9 años había sido una oración silenciosa, ahora tenía un mapa y un objetivo. Mientras Sofía navegaba por el denso tráfico barcelonés, a pocos kilómetros, en una acogedora casa en el barrio de Gracia, la vida de Clara Torres fluía con una calma engañosa. Su hijo de 2 años, Diego, apilaba bloques en la alfombra del salón mientras ella preparaba té.
La casa olía a pan caliente y a la felicidad doméstica que ella había construido con tanto cuidado. Encendió el televisor para ver las noticias matutinas, un fondo para su rutina. Pero la rutina se rompió cuando en la pantalla apareció un reportaje sobre un nuevo memorial en honor a los soldados españoles y aliados que participaron en Siria. La taza de té se detuvo a medio camino de sus labios. Su respiración se cortó. Vio imágenes de archivo, uniformes militares, un paisaje desértico, y por un instante, el miedo helado que siempre vivía en su alma amenazó con desbordarse. Con un movimiento brusco, cambió al canal de dibujos animados. Diego ni siquiera lo notó, pero Clara se quedó en medio del salón con el corazón latiendo desbocado. Amaba a Javier con todo su corazón, pero sabía que su vida perfecta estaba construida sobre una base frágil, y cada día temía dar un paso en falso que lo destruyera todo. No sabía que, en ese momento, una mujer al otro lado de la ciudad ya había encendido una chispa. Sofía pasó su primer día en Barcelona como estratega, no como turista. Con el nombre de la empresa que su hija había encontrado, Torres Logística, se dirigió al distrito empresarial. El edificio era una torre de vidrio y acero, un majestuoso monumento al éxito del hombre que ella recordaba como un joven soldado. Se instaló en un pequeño café frente al edificio, convirtiéndolo en su puesto de observación, y pasó horas estudiando la entrada. Vio a gerentes entrar y salir, sintiéndose cada vez más intimidada. Miguel no solo había seguido adelante, sino que prosperaba en un mundo completamente ajeno a ella. Pasó el día y él no apareció. Decepcionada pero no derrotada, Sofía regresó al día siguiente. Esta vez tenía un plan. Notó a un grupo de empleados jóvenes que salieron a charlar. Eligió a uno que parecía amigable y se acercó con una sonrisa ensayada. «Disculpe, esto sonará extraño», comenzó, fingiendo timidez. «Soy una vieja amiga de Javier Torres, de la escuela. Estoy de paso en la ciudad y quería darle una sorpresa, pero parece que nunca está aquí». El joven, halagado por la atención, sonrió. «¿El jefe?» «No, rara vez viene a la oficina. Trabaja desde casa, dice que es más productivo. Es un genio, ese hombre». El corazón de Sofía dio un vuelco. «¿En casa?» «Vaya, no lo sabía», dijo. El chico, queriendo ayudar, añadió, «Sí, vive en Gracia, un lugar bonito. No sé la dirección exacta, claro, pero maneja la mayoría de los asuntos desde allí». Eso era todo lo que necesitaba. Lo agradeció y se marchó antes de que él comenzara a hacer preguntas. En el coche, Sofía sintió una mezcla de triunfo y temor. Gracia, el nombre del barrio. Con eso y el nombre de la empresa, Valeria encontró rápidamente la dirección exacta a través de registros en línea. Un par de horas después, llegó un mensaje de su hija con la dirección y un enlace a Google Maps. Sofía ingresó la dirección en el GPS del teléfono. La voz anunció la distancia, 12 kilómetros. 9 años de búsqueda se redujeron a un viaje de 30 minutos. Sus manos temblaban mientras miraba la línea azul que llevaba directamente al corazón de su búsqueda. Su dedo se detuvo sobre el botón de iniciar. ¿Estaba lista para lo que le esperaba al final del camino? Sofía presionó iniciar. La voz comenzó a dictar instrucciones, guiándola por las calles de Barcelona. Cada giro, cada cruce, la acercaba a un objetivo que había ocupado su mente durante casi una década. El viaje pareció una eternidad y, a la vez, un instante. Su corazón latía como un tambor, una sinfonía de miedo, esperanza y una frustración que no se atrevía a nombrar. ¿Qué haría? ¿Qué diría? ¿Gritaría, lloraría o simplemente se quedaría inmóvil, como un eco de una vida que él había olvidado por completo? El GPS la llevó a Gracia, un barrio de ensueño con casas elegantes y jardines cuidados. «Ha llegado a su destino», anunció la voz. Sofía detuvo el coche al final de la calle para observar la casa sin ser vista. Era una casa de 2 pisos de ladrillo con grandes ventanales y una puerta azul brillante. Una casa hermosa, como la que ella y Miguel habían soñado tener en Valencia. La garganta se le cerró. No solo había seguido adelante, sino que vivía el sueño que debían haber construido juntos. Estacionó y apagó el motor. El silencio llenó el coche, roto solo por su respiración entrecortada. Y entonces, a través de una valla de madera que rodeaba el patio trasero, los vio. La escena era dolorosamente cotidiana.
El pequeño Diego corría por un césped perfectamente cortado, persiguiendo un balón de fútbol, y tras él, empujando suavemente el balón con el pie, estaba Miguel o Javier. Llevaba una camiseta sencilla y vaqueros. Su risa, la misma risa que Sofía no había oído en 9 años, resonaba en el aire vespertino. Profunda, genuina, la golpeó como una ola, dejándola sin aliento. Vio a Clara salir de la casa con una bandeja con vasos de limonada. Miguel se acercó a ella, la abrazó y le dio un beso en la frente. Un gesto cotidiano, íntimo, lleno de su historia compartida, pero no la de ella. En ese momento, el corazón de Sofía se partió en dos. Una parte se llenó de una alegría pura y abrumadora. Estaba vivo, sano, feliz. La pesadilla de que había desaparecido en el desierto sirio se desvaneció, reemplazada por un alivio inmenso. Pero la otra parte de su corazón se retorcía de dolor, afilado como un cristal. Era el dolor de sentirse reemplazada, de los celos, el dolor de que su vida ahora pertenecía a otra mujer. El héroe que ella había llorado se había convertido en el esposo feliz de otra. La realidad resultó ser infinitamente más difícil que la incertidumbre. Se quedó inmóvil, una espectadora silenciosa de su vida perdida. Vio a Miguel lanzar a Diego al aire, al niño riendo a carcajadas, a Clara acariciando el cabello de su esposo. Cada gesto de amor era un peso en el corazón de Sofía. De repente, Diego pateó el balón con demasiada fuerza. Rodó por el césped, atravesó los arbustos y se detuvo en la acera, a pocos metros del coche de Sofía. Miguel rió, dijo algo a Clara y se dirigió a la verja para recoger el balón. Sofía contuvo el aliento, enderezándose en el asiento. El pulso le martilleaba en las sienes. Él abrió la verja de madera y salió a la acera. Estaba tan cerca que ella podía ver las arrugas alrededor de sus ojos, el leve gris en sus sienes. Se agachó, recogió el balón y, al enderezarse, su mirada recorrió la calle. Por un segundo, sus ojos se detuvieron en el coche de Sofía. El mundo se congeló. Ella sintió que su alma abandonaba su cuerpo. La había visto. Tenía que reconocerla. Su corazón se detuvo. La sonrisa de Miguel vaciló por una fracción de segundo. Frunció ligeramente el ceño. Una sombra de desconcierto cruzó su rostro. Inclinó la cabeza, como tratando de distinguir algo que no encajaba. Como si el coche y la mujer invisible dentro fueran una disonancia en la sinfonía de su vida perfecta. Era un eco, un susurro de una pregunta que él no sabía que tenía. Sofía, instintivamente, se hundió en el asiento. Su cuerpo reaccionó antes que su mente. Pero en ese momento, la voz de Clara resonó desde el jardín: Javier, cariño, Diego quiere que le enseñes a meter goles. El momento se rompió. Miguel parpadeó, sacudió la cabeza como si espantara una idea, lanzó una última mirada al coche y regresó al jardín, cerrando la verja tras de sí. Sofía se quedó inmóvil, con las manos temblando en el volante. Casi la había visto, y en su rostro, por un breve instante, no vio a un extraño. Vio a un hombre desconcertado que sintió algo. Ese descubrimiento lo cambió todo. Ahora no se trataba solo de su dolor o su necesidad de respuestas. Había un riesgo de que el pasado colisionara con su presente sin previo aviso. No podía simplemente irse, pero tampoco podía acercarse a esa puerta. Estaba atrapada en una espera a metros de la verdad, sin idea de cuál debería ser su próximo paso. Sofía pasó la noche sin dormir en una modesta habitación de hotel. La imagen de Miguel riendo en el jardín giraba en su cabeza como una cinta atascada. Cada repetición era una nueva dificultad, pero entre el dolor, el recuerdo de su rostro desconcertado cuando miró su coche le dio una nueva perspectiva. La frustración ciega que había sentido comenzó a disiparse, reemplazada por una pregunta serena: ¿y si no lo sabe? ¿Y si no es alguien que la dejó atrás, sino alguien perdido, como ella? Tomó una decisión. No podía irrumpir en su casa. Había un niño, estaba Clara. No podía llegar como un torbellino y alterar sus vidas sin estar segura. Necesitaba encontrarse con él, pero en un lugar neutral. Necesitaba mirarlo a los ojos y obtener la respuesta a la única pregunta que importaba: ¿me recuerdas? Al día siguiente, con el corazón en un puño, volvió al imponente edificio de Torres Logística. Esta vez no se quedó en el café. Con una profunda inspiración, cruzó las puertas de vidrio, sumergiéndose en el mundo que él había construido.
El vestíbulo era de mármol y acero, frío y minimalista. Con una calma fingida, se acercó a la recepción. Una joven detrás del mostrador levantó la vista de la pantalla. Buenos días. ¿En qué puedo ayudarla? Tengo una cita con Javier Torres. Soy proveedora de logística. La chica consultó un calendario digital. No lo tengo registrado, pero deme un momento. Levantó el teléfono. Javier, disculpe la molestia. Hay una proveedora que desea verle. Dice que es por un nuevo contrato de importación. Pausa. Sí, de acuerdo. Le diré que suba. La chica colgó. El ascensor al final del pasillo. 32º piso. El viaje en ascensor fue el más largo de su vida. Cuando las puertas se abrieron, se encontró en un vestíbulo aún más lujoso. Segundos después, la puerta de una oficina se abrió, y allí estaba él. Era él, con un traje impecable, el cabello más corto de lo que recordaba. La miró, y por un instante, Sofía dejó de respirar. Él se acercó, extendiendo la mano con una sonrisa profesional, aunque en sus ojos brilló una leve inseguridad. Hola, soy Javier Torres. Disculpe, mi asistente olvidó registrar nuestra cita. ¿En qué puedo ayudarla? Sofía ignoró su mano. No podía tocarlo. Todavía no. Su voz tembló cuando susurró, ¿cómo te llamas? Él parpadeó, desconcertado por la extraña pregunta. La sonrisa se desvaneció. Javier. Javier Torres. Entonces, Javier, ese es tu nombre, insistió ella. Sus ojos buscaban en los de él la menor señal de engaño, de reconocimiento. Sí, soy yo, respondió él. Su confusión crecía. Disculpe, ¿quién es usted? Llegó el momento de la verdad, el momento que lo decidiría todo. Sofía tragó saliva. Un nombre que no había pronunciado en voz alta ante extraños durante años se formó en sus labios. En realidad, dijo, estaba buscando al sargento Miguel Ortiz. El nombre lo golpeó no con un impacto de reconocimiento, sino con la fuerza de un eco lejano. Frunció el ceño, sus ojos se entrecerraron, como si buscara en los oscuros rincones de su memoria. El nombre le sonaba familiar, pero no podía encontrar la conexión. Lo siento, dijo, sacudiendo lentamente la cabeza. No conozco a nadie con ese nombre. Hizo una pausa. Su mirada volvió a ella, ahora con una intensidad inquietante. Disculpe, pero tengo la fuerte sensación de que la conozco, solo que no puedo recordar de dónde. ¿Cuál es su nombre? Sus palabras, alguien que conozco y no recuerdo, lo sorprendieron incluso a él. La confusión en su rostro era tan sincera, tan dolorosa, que Sofía obtuvo su respuesta. En sus ojos no había intención de engañar, solo vacío. No la había dejado atrás, se había perdido a sí mismo. Al ver su preocupación y las lágrimas corriendo por sus mejillas, Miguel dio un paso adelante con una preocupación instintiva. ¿Dije algo malo? Por favor. Pero Sofía no pudo soportarlo más. Con el corazón roto pero con la terrible certeza que buscaba, negó con la cabeza, se dio la vuelta y salió rápidamente. Corrió por el pasillo hacia el ascensor, huyendo de la mirada del hombre que amaba a otra mujer y parecía añorar un eco del pasado. Él se quedó parado en medio del vestíbulo de su imperio, completamente solo y más desconcertado que nunca. Miró cómo se cerraban las puertas del ascensor, ocultando a la mujer que había traído una tormenta a su alma tranquila. Esa noche, sentado frente a Clara, no pudo ocultar su inquietud. Finalmente, la miró y formuló una pregunta que hizo que el corazón de ella se detuviera. Clara, ¿alguna vez has sentido que viviste una vida completamente diferente? El regreso a casa fue para Miguel un desafío silencioso. El rostro de esa mujer, sus ojos llenos de un dolor familiar, y el nombre Miguel Ortiz resonaban en su cabeza como un eco persistente. Esa noche, le hizo a Clara la misma pregunta. ¿Alguna vez has sentido que viviste una vida completamente diferente? Clara, sirviendo la cena, casi dejó caer un plato. Logró soltar una risa nerviosa. ¿De qué hablas, cariño? Debes estar agotado. Ha sido una semana dura. Intentó cambiar de tema, hablar de Diego, de los planes para el fin de semana, pero Miguel apenas le escuchaba. Se sentía desconectado, como una pieza de un rompecabezas que no encajaba en su propia imagen. Esa noche,
tuvo uno de sus sueños. Siempre eran iguales, fragmentos de sensaciones, imágenes borrosas. El calor de otro sol, más ardiente que el de Barcelona, el sabor de una comida picante que lo hacía reír hasta las lágrimas, la sensación de unas manos pequeñas apretando su dedo. Siempre despertaba con una inexplicable sensación de felicidad perdida, que contradecía la historia que conocía de sí mismo, la de un voluntario sin familia. Pero esta vez, en el sueño, vio por un instante el rostro de la mujer de la oficina. Despertó con el corazón latiendo desbocado. Ya no podía ignorar esos ecos. Mientras Miguel lidiaba con los susurros de una vida que no recordaba, Sofía, en su solitaria habitación de hotel, enfrentaba la dolorosa verdad que sabía. No la había dejado atrás, el destino se lo había llevado, y una mentira nacida de la compasión lo había mantenido alejado. La frustración que había sentido se disolvió, dejando solo un amor profundo y una enorme compasión. Comprendió que no podía irrumpir en su vida y reclamarlo. Tenía un hijo. Tenía una esposa que, a pesar del engaño, claramente lo amaba y cuidaba de él. Alterar su felicidad para recuperar un pasado perdido parecía injusto. Pero tampoco podía dejarlo en una jaula de olvido. Y, sobre todo, estaba Valeria. Su hija había vivido 9 años sin un padre, creyendo que era un héroe ausente en una operación. Ahora sabía que estaba vivo y merecía la oportunidad de conocerlo, si él lo deseaba. Con una determinación nacida de un amor profundo, Sofía tomó una decisión. No lucharía por recuperarlo para sí misma. Lucharía por devolverle a él mismo. El resto del día y gran parte de la noche los pasó en una ceremonia solemne y desgarradora. Sacó de su maleta un pequeño álbum de fotos que había traído consigo. Las dispuso en la cama del hotel como reliquias sagradas. Ahí estaba su boda, tan jóvenes, llenos de sueños. Ahí estaba Miguel, sosteniendo torpemente a su hija recién nacida con una ternura conmovedora. Ahí estaban en un picnic familiar en Valencia bajo un sol abrasador, el mismo que él parecía buscar en sus sueños. Cada foto era un recuerdo feliz y, ahora, una herida profunda. Luego se sentó a escribir una carta. Fue lo más difícil de su vida. Contó todo, quién era él, quién era ella, el amor que habían tenido, la familia que habían creado. Habló de Valeria, de que tenía sus ojos y su terquedad. Explicó cómo lo había encontrado y luego escribió la mentira más generosa y dolorosa. Estoy bien, Miguel. He comenzado una nueva vida. Estoy feliz, pero tú mereces saber la verdad sobre quién eres. Y Valeria merece la oportunidad de conocer algún día a su padre. No pido nada. Solo te ofrezco tu pasado. La decisión de qué hacer con él es tuya. Dejó un número de teléfono, aclarando que era para Valeria, si él quería hablar con ella. Fue su último acto de amor, liberarlo de cualquier obligación o culpa hacia ella. Por la mañana, con los ojos hinchados de lágrimas pero con el alma en paz, guardó las fotos y la carta en una sencilla caja de cartón. La selló, como si cerrara un capítulo de su vida. Encontró un servicio de mensajería y se dirigió a la oficina de Miguel en el centro de Barcelona. El empleado tomó el paquete con indiferencia, sin sospechar que sostenía los fragmentos de una vida rota. Esto debe entregarse hoy, dijo Sofía con firmeza. Y es muy importante que se lo entreguen personalmente a Javier Torres. Mientras el mensajero asentía y guardaba la caja en la furgoneta, Sofía se dio la vuelta y caminó hacia la parada de taxi sin mirar atrás. Su misión en Barcelona había terminado. Había encontrado a su esposo y, al mismo tiempo, lo había dejado ir para siempre. Ahora, la verdad viajaba en una furgoneta por las bulliciosas calles de Barcelona como un mensaje con el nombre de Miguel Ortiz en la etiqueta. Miguel pasó la mañana después del encuentro en una niebla. En su lujosa oficina con vistas a los tejados de Barcelona, los informes de mercado y las proyecciones financieras le parecían un idioma extranjero. El rostro de la desconocida y el nombre que ella mencionó, Miguel Ortiz, se alojaron en su cabeza como el eco de una canción que nunca había oído. Intentó atribuirlo al cansancio, pero sus sueños, esas sensaciones de felicidad ajena, se habían intensificado desde que la vio. Se sentía un extraño en su propia piel. En ese momento, su asistente entró en la oficina. Javier, hay un paquete para usted. El mensajero insiste en entregarlo personalmente. No quiere dejarlo en recepción. La rareza de la situación lo sacó de su letargo. Personalmente, asintió. Minutos después,
El mensajero le entregó una sencilla caja de cartón sin remitente, solo con su nombre, Javier Torres, escrito con letra pulcra. La curiosidad superó la confusión. Llevó la caja a su escritorio, la abrió con cuidado y miró dentro. Lo primero que vio fueron fotos antiguas, ligeramente desvaídas por el tiempo. En la primera, él, mucho más joven, con uniforme militar, sonreía junto a la mujer del vestíbulo. Estaban en una iglesia el día de su boda. En otra, sostenía a un bebé recién nacido, mirándolo con una devoción que le apretó el pecho. Vio a la misma niña, ya mayor, en un picnic bajo un sol brillante, distinto al de Barcelona. Las imágenes no evocaban recuerdos claros, pero despertaban una emoción pura, inexplicable, una nostalgia por una vida que no sabía que había tenido. Bajo las fotos había un fajo de cartas atadas con una cinta y, encima, un sobre cerrado. Lo abrió con manos temblorosas. Dentro había una hoja de papel. La desdobló y comenzó a leer. La primera línea lo golpeó como un relámpago. Mi querido Miguel, tu nombre no es Javier Torres. Tu nombre es Miguel Ortiz. ¿Eres sargento del ejército español o lo eras? Naciste en Madrid, te mudaste a Barcelona con tus padres y luego regresaste a Valencia, donde nos conocimos en la escuela. Cada palabra derribaba el muro de su olvido. Al leer sobre la misión, el evento, sintió un dolor fantasma en el hombro. Al leer sobre la casa en Valencia, casi pudo oler el jazmín que Sofía plantó en el jardín. Tenemos una hija, Miguel, la niña de la foto. Se llama Valeria. Ahora tiene 13 años. Tiene tus ojos y tu terquedad. Durante 9 años te extrañamos, te esperamos, pero el ejército te declaró ausente, y el mundo siguió adelante. Aunque nosotras no pudimos. Los destellos se volvían más vívidos. No eran recuerdos visuales, sino sensaciones puras. El peso exacto de la cabeza de un bebé en su hombro, el sonido de una risa infantil en una habitación de techos altos, el roce de la mano de una mujer que encajaba perfectamente con la suya, una mano que conocía de memoria sin entender por qué. Tuvo que sentarse. El mareo amenazaba con derribarlo. Y luego llegó al último párrafo, que lo cambió todo. Vine a Barcelona porque necesitaba saber la verdad, y la encontré. Te vi feliz, y aunque eso me duele profundamente, es lo único que importa. No escribo para recuperarte, sino para liberarte. Estoy feliz, Miguel. He comenzado una nueva vida. Estoy con alguien que me ama. Solo quería que supieras quién eres, por ti mismo, y que Valeria, nuestra hija, tuviera algún día la oportunidad de conocer a su padre, si tú lo deseas. No tienes ninguna obligación hacia nosotras. Sé libre. Con el amor que una vez compartimos, Sofía. Primero sintió una punzada, como de celos. Ella había comenzado una nueva vida, estaba feliz con otro. Pero al releer la frase, lo entendió. Recordó su rostro, sus lágrimas en la oficina el día anterior. Vio el dolor que ella intentó ocultar y comprendió la magnitud de su sacrificio. Su mentira no era para ella, sino para él. No era una despedida, era una liberación, el acto de amor más desinteresado y difícil que conocía. Le había devuelto su pasado a costa de renunciar a cualquier futuro juntos. Se sentó en su oficina barcelonesa con las pruebas de toda una vida esparcidas sobre el escritorio. Ya no era Javier Torres, el hombre que se había hecho a sí mismo. Era Miguel Ortiz, un esposo perdido, un padre ausente, un eco que despertó y descubrió que vivía una vida que no era la suya. Tomó la foto de Valeria, una adolescente que no lo conocía, y por primera vez en 9 años sintió el peso insoportable de la verdad. Salió de la oficina no como Javier, el empresario, sino como Miguel, el soldado, finalmente regresando de la misión, y se dirigió a casa para enfrentarse a la mujer que amaba y que, ahora lo sabía, le había ocultado la verdad cada día durante 9 años. El camino de Miguel a casa fue un viaje a través de un paisaje que de repente se volvió extraño. Las bulliciosas calles de Barcelona, la ciudad que consideraba suya, ahora parecían el decorado de una vida ajena. La identidad de Javier Torres, el empresario exitoso que se había hecho a sí mismo, se sentía como un traje que ya no le quedaba. Conducía hacia la mujer que amaba, la madre de su hijo. Pero con cada kilómetro, una pregunta inquietante palpitaba en su mente: si no soy Javier, ¿quién es ella para mí? Clara siempre supo que este día podría llegar. El temor había sido su compañero silencioso en cada cena.
No en el caos de Siria, donde su mentira parecía lo más grave, sino en la tranquila normalidad de su vida en Barcelona. Una noche, mientras Miguel dormía, la curiosidad y la culpa la llevaron a Internet. Buscó foros de familias de soldados desaparecidos. En uno, español, encontró un post de una mujer llamada Sofía Ortiz, pidiendo cualquier información sobre su esposo, el sargento Miguel Ortiz, desaparecido en la misma operación. Junto al texto había una foto de su boda. El aire abandonó los pulmones de Clara. Vio a su Javier, más joven, sonriendo junto a otra mujer. Vio la vida que le habían ocultado. Leyó sobre su hija, sobre el amor de Sofía por él. Se enfrentó a la devastadora verdad. Su felicidad estaba construida sobre el dolor de otra familia. Lloró durante horas frente a la pantalla. Su corazón se desgarró. Podría haber confesado, podría haber intentado encontrar a esa mujer y devolverle a su esposo. Pero miró a Miguel durmiendo, libre de los desafíos de la misión, a la cuna donde respiraba tranquilamente su pequeño hijo Diego, y tomó una decisión egoísta, nacida del amor y el temor. Cerró el portátil, enterró el secreto tan profundamente en su alma que casi se convenció de que nunca había existido. Hasta este momento, cuando Miguel entró en casa esa noche, ella lo supo todo. No por la caja en sus manos, sino por sus ojos. El hombre que entró no era Javier. Su Javier era un extraño con el rostro de su esposo, un susurro que regresaba del pasado. No gritó, no acusó. Su calma era aún más aterradora. Se acercó a la mesa de centro en el salón, donde estaban los bloques de Diego, y colocó la caja. Lentamente, la abrió y sacó una fotografía. La deslizó por la madera pulida hacia ella. Era la foto de su boda con Sofía. Clara la miró. Sus ojos se llenaron de lágrimas que había contenido durante años. Su pregunta fue apenas un susurro, pero resonó en la habitación como un trueno. ¿Quién soy, Clara? Y todo se derrumbó. Lo siento, dijo ella. Su cuerpo temblaba. Lo siento, mi amor. Y las palabras fluyeron como un torrente, arrasando todo a su paso. Contó sobre el hospital de campaña, su soledad y temor. Contó cómo se enamoró de su fuerza silenciosa en medio de todo ese desafío. No sabía qué hacer, dijo, sollozando. Estabas tan perdido, y yo tenía tanto miedo de perderte. La mentira simplemente salió. Fue fácil en ese caos. Confesó la noche en que descubrió la verdad, cuando vio la foto de Sofía y Valeria. Vi su dolor, admitió. Su rostro estaba mojado por las lágrimas de vergüenza. Vi la vida que te habían ocultado, y me acobardé. Ya te amaba tanto. Éramos una familia. No podía destruirlo todo. Pensé en decírtelo cada día. Y cada día, el temor era más fuerte. Él escuchó sin interrumpir. Su rostro era una máscara de dolor insoportable. En su mirada no había enojo, y eso era peor. Había una tristeza profunda, devastadora. Entendía sus razones, su temor, su amor desesperado. En su lugar, ¿habría actuado él de manera diferente? Tal vez no. Pero la comprensión no cambiaba el hecho principal: su vida, su amor, su hijo, todo había nacido de un engaño. La casa que consideraba suya estaba construida sobre una base frágil. Cuando Clara terminó su confesión, un silencio pesado llenó la habitación. Ella lo miró, esperando un veredicto, un grito, cualquier cosa. Pero él miraba a través de ella, como si viera ecos, dos vidas superpuestas. El amor que sentía por ella era real. El amor por su hijo era real. Pero la vida que habían compartido, ahora lo sabía, era una hermosa ilusión. Clara se acercó, sus manos temblando, y se atrevió a tocar su mano. Di algo, suplicó en un susurro. Por favor, Javier, di algo. Él parpadeó, como si regresara de lejos, la miró, y en sus ojos Clara vio no al hombre que conocía, sino a un extraño lleno de una tristeza inmensa. Y entendió que, en ese momento, lo había perdido para siempre. Los días siguientes a la confesión de Clara fueron un silencio difícil. La hermosa casa en Gracia, antes un refugio de paz, se convirtió en una prisión de verdades insoportables. Miguel se mudó a la habitación de invitados, creando una distancia física que reflejaba el abismo que los separaba. Clara se movía por la casa como una sombra, con los ojos hinchados de lágrimas,
respetando su silencio pero temiéndolo. No había gritos ni reproches, solo una tristeza densa y pesada que impregnaba todo. Miguel se sentía fracturado, un hombre dividido en dos mitades que no podían coexistir. Durante el día, intentaba ser Javier. Miraba a su pequeño hijo Diego jugar en el jardín y sentía una oleada de amor paterno tan real y sólida como las paredes a su alrededor. Era su hijo, y su amor por él era incuestionable. Miraba a Clara, la mujer que lo había rescatado de la oscuridad, que lo había amado y cuidado durante 9 años, y a pesar del engaño, sentía el peso de su historia compartida, la intimidad genuina que habían creado. Esa vida era tangible, cálida, real. Por las noches, cuando la casa se silenciaba, se convertía en Miguel. Se sentaba en la oscuridad del salón, con las fotos de Sofía y Valeria esparcidas sobre la mesa. Eran los ecos de una vida perdida, pero sus ecos. Sentía una tristeza aguda y abrumadora por los 9 años perdidos con su hija. El primer diente que no vio caer, el primer día de escuela al que no asistió, los cumpleaños que no celebró. Lloraba por Sofía, imaginando su búsqueda solitaria y obstinada, su dolor incesante. Ese amor, aunque lejano, era su raíz, su verdad original. Y en esta lucha interna, llegó a una conclusión inesperada. No resentía a Clara. Ya la había perdonado. Entendía que su mentira no nació de la malicia, sino del temor y un amor desesperado en una situación imposible. La perdonaba, como perdonaba y admiraba a Sofía por su sacrificio final, por su propia mentira compasiva. El problema no era el perdón, sino algo más profundo. No podía elegir un amor sin sentir que dejaba atrás al otro. No podía ser el esposo de Clara sin sentir que ignoraba la memoria de Sofía. No podía ser el padre de Diego sin sentir que había fallado a Valeria. Estaba paralizado, dividido entre dos mundos, sin pertenecer a ninguno. Esta parálisis duró casi una semana de silencio, miradas esquivas y una tensión insoportable. Sabía que no podía continuar así. Necesitaba dar un paso, cualquier paso, para salir de ese limbo. Una noche, mirando la foto de Valeria, una adolescente que no conocía, tomó una decisión. No podía vivir con la imagen de un eco. Necesitaba saber que era real. Necesitaba escuchar su voz. Con manos temblorosas, sacó la carta de Sofía de la caja. Al final de la página estaba el número de teléfono, un portal a su otra vida. Se sentó en el borde del sofá, el teléfono pesado en su mano. Sabía que al marcar ese número cruzaría un umbral sin retorno. La ilusión de Javier Torres desaparecería para siempre. Respiró hondo y marcó los números uno por uno. Se llevó el teléfono al oído. Un tono, 2, 3. Su corazón latía tan fuerte que temía que se le saliera del pecho. Estaba a punto de colgar, convencido de que era una locura, cuando alguien respondió. No era la voz de Sofía, era una voz más joven, clara, pero insegura, la de una adolescente. ¿Hola? El aire abandonó los pulmones de Miguel. Era ella, Valeria, la hija que pensó que había perdido. La hija de la que no sabía nada hasta la semana pasada. Era real. Estaba al otro lado de la línea, a un mundo de distancia. Quería decir su nombre, quería decir, soy yo. Quería decir, lo siento. Abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Se quedó congelado, sin respiración, un hombre de dos mundos suspendido en el silencio de una llamada telefónica que lo cambiaba todo. Al otro lado, la voz de Valeria, su hija, esperaba. Hola, ¿quién es? Estaba a punto de colgar. Miguel luchó por encontrar aire, por pronunciar una palabra. Valeria, logró decir. Su voz era ronca, la voz de un hombre que no había usado su verdadero nombre en una década. Hubo una pausa. ¿Quién es? Soy yo. Soy tu padre. Valeria. Soy Miguel. El silencio que siguió fue pesado, lleno de incredulidad y la historia de una niña que creció con un padre ausente. Mi padre no está con nosotras, respondió con voz temblorosa, a la defensiva. Esto es una broma cruel. No, no es una broma, dijo Miguel. Las palabras tropezaban. No me fui. Perdí la memoria. No sabía quién era. No sabía que existías. Lo descubrí. Lo descubrí hace solo unos días.
La conversación que siguió fue un torrente de emociones, torpe y desgarrador. Valeria, balanceándose entre el escepticismo y una esperanza que temía sentir, hacía preguntas. Contó sobre su vida en Valencia, la escuela, los amigos, Sofía. Contó cómo su madre nunca dejó de buscarlo, como cada año, en el aniversario de su desaparición, encendía una vela, negándose a aceptar su ausencia, como mantenía su memoria no como un eco triste, sino como un héroe amado. Cada palabra de Valeria era un peso en el corazón de Miguel. Escuchó la crónica de una vida que se había perdido, de una hija que no había visto crecer. Cuando colgaron una hora después, él se sentó en la oscuridad del salón, temblando. La llamada no le trajo paz, sino una claridad difícil. Clara lo encontró allí, roto en la penumbra. Sin palabras, entendió que había llamado. Hablé con ella, dijo con voz vacía. Se llama Valeria. En ese momento, Miguel supo lo que debía hacer. Ya no estaba paralizado. La conversación con su hija le mostró una realidad cruda. No podía unir sus dos mundos. Intentarlo sería el colmo del egoísmo, trayendo solo dolor. No era una elección entre Sofía y Clara, porque las amaba a ambas a su manera. Era una elección entre dos vidas, ambas inevitablemente marcadas por la dificultad. No podía pedirle a Clara y a Diego que vivieran con el eco de su pasado, como no podía pedirle a Sofía y a Valeria que aceptaran a un hombre que había construido toda una vida en su ausencia. La única decisión justa, la única salida honorable, era la más dolorosa. Había que dejar atrás todo para que ellos pudieran construir algo nuevo. A la mañana siguiente, Clara observó cómo se ponía el costoso traje de Javier Torres por última vez. En su mirada había una nueva determinación, una calma trágica. Venderé mi parte de la empresa, anunció con voz firme. Me aseguraré de que tú y Diego no necesiten nada, y luego me iré. Clara lloró en silencio. No suplicó, no discutió. En el fondo, siempre supo que su felicidad tenía fecha de caducidad. Ese día, Miguel Ortiz, actuando como Javier Torres, convocó a sus socios. La noticia de su decisión repentina e inexplicable de vender el control accionario de Torres Logística sacudió el pequeño mundo de la logística barcelonesa. No dio explicaciones, solo instrucciones. Los socios, desconcertados pero viendo una oportunidad, aceptaron rápidamente. Comenzaron las llamadas a abogados, contadores. El proceso de desmantelar la vida de Javier Torres comenzó. Fue una renuncia metódica y difícil a todo lo que había construido. Mientras las ruedas legales giraban, explicó todo a Clara. No es una separación por falta de amor, dijo. Es una decisión necesaria. Nuestro amor fue real, Clara, pero está construido sobre una mentira que ninguno de los dos creó, pero de la que ambos fuimos afectados. No puedo ser Javier, y no es justo para ti intentar ser Miguel en esta casa. Semanas después, llamó su abogado. La venta estaba cerrada. La suma era astronómica, 500 millones de euros. Se sentó en su oficina, la misma donde abrió la caja de Sofía, y miró la confirmación del banco en la pantalla. El número brillaba. Tenía los recursos para empezar cualquier vida en cualquier parte del mundo, pero el dinero parecía frío, estéril. Era el precio de su libertad. Una libertad que lo dejaba completamente solo. Había dejado atrás su presente para honrar un pasado que no podía recuperar. Ahora navegaba en un océano de posibilidades sin un puerto al que llamar hogar. ¿Qué hace un hombre que lo tiene todo y, al mismo tiempo, nada? Con 500 millones de euros en su cuenta, Miguel Ortiz, en el papel, era un hombre que podía comprar cualquier cosa, pero lo único que anhelaba, la paz de un alma indivisa, no tenía precio. Se instaló en un modesto apartamento casi vacío en Zaragoza, una ciudad donde nadie conocía a Javier Torres, y mucho menos a Miguel Ortiz. En la soledad de esas paredes desnudas, se sentó para hacer lo único que le quedaba, reescribir el final de las vidas que había interrumpido. Escribió 2 cartas, las más difíciles de su vida. A Clara, le escribió con una gratitud que le desgarraba el pecho. La agradeció por apoyarlo en Siria, por 9 años de amor y, sobre todo, por Diego. Explicó que su partida no era un rechazo a su amor, sino un reconocimiento doloroso de que ya no era el hombre del que ella se enamoró. No puedo ser Javier, escribió. Y no es justo para ti vivir con el eco de Miguel. A Sofía, le escribió con un respeto casi sagrado.
La agradeció por su amor inigualable, por su búsqueda incansable y, sobre todo, por su increíble sacrificio al dejarlo ir. Explicó por qué no podía simplemente regresar. 9 años son toda una vida. He cambiado. Tú has cambiado. Intentar revivir el pasado solo dañaría nuestros recuerdos y causaría dolor a todos. Me diste la verdad, escribió al final. Y ahora te doy la libertad que tú me diste. Luego, con la lógica fría de un empresario, ejecutó su plan final. Abrió su portátil y, en una serie de transacciones impersonales, comenzó a distribuir su fortuna. 35 millones de euros fueron transferidos a la cuenta de Clara. Otros 35 millones fueron a la cuenta de Sofía Ortiz en Valencia. Creó 2 fondos fiduciarios, uno para Diego Torres, otro para Valeria Ortiz. 35 millones de euros en cada uno, accesibles solo al cumplir los 18 años. Finalmente, estableció 2 generosas pensiones vitalicias para garantizar una vida cómoda a sus hijos. Era el único lenguaje de paternidad que le quedaba, la responsabilidad a distancia. Llegó el momento de las despedidas. Volvió a la casa en Gracia por última vez, se arrodilló ante Diego y lo abrazó con fuerza, inhalando el olor infantil de su cabello. Papá se va a un viaje largo, dijo con voz quebrada. Pero siempre, siempre seré tu papá y te amaré todos los días de mi vida. Entregó a Clara las cartas y los documentos legales. La despedida fue sin lágrimas amargas, solo con la tristeza silenciosa de 2 personas que se amaron sinceramente pero fueron víctimas de las circunstancias. Cuídate, Clara, dijo. Y tú, Miguel, respondió ella, llamándolo por su verdadero nombre por primera y última vez. En Valencia, Sofía estaba en la cocina de su pequeño restaurante, que apenas sobrevivía, cuando su teléfono vibró. Era una notificación del banco. Al ver la suma transferida, pensó que era un error, una estafa. Pero minutos después, un mensajero entregó un sobre. Dentro estaba la carta de Miguel. La leyó allí mismo, entre el aroma de las especias, y sintió que la esperanza que había alimentado durante 9 años se desvanecía por completo. Lloró no por la pérdida de un futuro, sino por la confirmación definitiva de un pasado que no regresaría. El dinero no era un consuelo, pero era un cierre, un punto final. La historia de Miguel Ortiz no es una historia de final feliz, sino de superación emocional. Atrapado entre 2 vidas, tomó la única decisión que no destruiría a aquellos que amaba, se sacrificó a sí mismo, dejando atrás su felicidad para que otros pudieran usar los fragmentos para reconstruir. Y en ese acto, demostró que, aunque el destino pueda romper promesas y el amor romántico pueda resquebrajarse, el vínculo de un padre con sus hijos es una fuerza capaz de construir puentes sobre las ruinas más devastadoras, creando algo nuevo, algo lleno de esperanza, algo que perdura. Gracias por escuchar esta historia hasta el final. No olvides dejar tu opinión sobre esta historia. Suscríbete al canal Cuéntame y comparte este video con tus amigos y seres queridos. Esto nos motiva a seguir trabajando en nuevas historias cada día. No te pierdas la próxima historia increíble que está a punto de aparecer en tu pantalla. Estamos muy agradecidos por estar con nosotros. Suscríbete para escuchar más historias fascinantes. Hasta pronto.